empezar esta acción de gracias. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que buscan la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas es el mensaje unido a la soledad de María. Nos va a ayudar a nosotros como a ir tejiendo internamente este momento de comunión fraterna con nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos invita a las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas es como una nueva autopista para regresar al Padre. Jesús dice, yo soy el camino. Y entonces las bienaventuranzas es como una nueva autopista donde todo está pagado. Lo que único que tienes que hacer tú es empezar a caminar, empezar a manejar. Eso sí, para poder manejar necesitas que enseñarte. Así como tú te enseñas y tú le dices a tu niño o a tu niña cómo tomar el tenedor o el cuchillo, así lo tienes que hacer en la vida espiritual. Necesitamos nosotros que enseñarnos a caminar por sí solos en este proceso espiritual transformativo y divinizador. Necesitas que hacerlo. Y Jesús hoy nos da una receta. Esa receta es, como buen chef que es, las bienaventuranzas nos dicen, si ustedes necesitan una comida, pues les doy una nueva comida, y se llaman las bienaventuranzas. Todos aquellos que quieran libre y voluntariamente, inteligentemente buscar en mí esta bendición, bienvenidos. Yo les ayudo. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas nos van a revelar algo muy hermoso que nos pone a nosotros como de frente. Y nos dice esto: los expertos en el mundo de las palabras y su origen expresan que el término nace en el seno del mundo griego y significa que las personas que se consideran bienaventuradas son aquellas que están al nivel de un Dios y han dejado por completo el sufrimiento y las penurias para disfrutar de la divinidad, de la alegría, la paz y el amor. Este pensamiento nos va a dar la introducción para ir como comprendiendo nosotros que las bienaventuranzas viene del latín de gratus, bendición. Es lo que hace el arcángel Gabriel en el capítulo 1, versículo 26 al 38 de la Anunciación. Bienaventurada tú. Blessed are you, Virgin. Si la Virgen María va a entender que es la agraciada de Dios, en otras palabras, la bendecida de Dios, la llena de gracia, la llena de dones y talentos y bendiciones. Es la que ha recibido lo mejor de lo mejor en el proyecto de la salvación, que es Jesucristo. El propio chef, ella lo recibe en su hogar. Y como primer mensaje, nosotros nos debemos ahorita como preguntarnos, este nuevo platillo que Jesucristo está regalando, de veras que es muy nutritivo. No solamente tiene todos los minerales y vitaminas y todos los diferentes azúcares necesarios naturales para que no nos vaya a alterar. Y esa comida, esa receta nueva que nos da, es una receta elaborada por Él mismo desde la cruz. En especial, elaborada también por Él en los 3 años y meses que pasa como misionero, como evangelizador. Y los 30 años que vive en silencio. Jesucristo es espectacular. Él se descubre que Él es la bendición de María. Y María lo acoge en el vientre materno y le da vida. Y le enciende al ser un camino más seguro y le dice, no solamente mi hijo ha caminado por aquí que va delante de nosotros, sino que yo también estoy trabajando para que juntos podamos experimentar a mayor intimidad ese acompañamiento, esa tertulia, esa comunión de confianza, donde tú y yo nos apoyamos para caminar mejor.
donde estamos en un proceso cada vez más y más racional y estamos dejando un lado lo experiencial. Y es aquí donde viene, creo yo, uno de los grandes retos en nuestra creación ahorita, en especial este siglo XXI. Estamos ahorita, cada uno de nosotros, con situaciones cada vez más complejas, más difíciles, más confundidas. ¿Por qué? Porque nos falta la claridad que Jesús nos trae en esta fotografía, o como también nuestro Señor le dice a Concepción: mírame, ahí estoy yo todo completo, estoy yo aquí contigo. Las bienaventuranzas es lo que hace. Esto es como cuando tú como mamá, déjame te doy otro ejemplo, vas a mandar a tu niño a la escuela. ¿Y qué le pones? En su mochila le pones no solamente los lápices, las plumas, los borradores, los colores, los marcadores. Lo invitas a que el niño sea cada vez más responsable en eso. ¿Y qué es lo que haces tú? Le vas dando toda una serie de consistencias que te va alegrando a ti el corazón. ¿Por qué? Porque tú eres la que prepara la mochila y sabes qué es lo que tienes. Si le quieres poner una fruta, jugo, si le quieres poner un sándwich y aún ciertas botanas como las que nosotros tenemos para alimentarnos durante el día. Tú como mamá le preparas a tu niño. O te voy a poner otro ejemplo para que sea mucho más fuerte. Regularmente muchas madres de familia se levantan muy temprano para hacerles el alimento a sus esposos. Y ellas les preparan el alimento. ¿Quién es la persona que se lo come? Su esposo o sus hijos. ¿Y quién es la que trabaja? La madre. Jesús, como buen cocinero o buen chef, nos va a regalar esa bendición y nos invita y nos dice: vengan a celebrar conmigo las bienaventuranzas para que ustedes también se sientan agradecidos, agraciados por mí. Yo quiero darles también una mochila repleta de comida para que ustedes disfruten en su desarrollo de su vida este caminar hermoso. Y creo yo que en este primer mensaje nosotros debemos como profundizar aún estas cosas importantes que nos dicen también esto. En el caso del mundo católico, las bienaventuranzas son aquellas palabras que durante toda la Biblia son dichas por Dios bajo cualquiera de sus formas, es decir, como el Padre o como el Hijo. Por eso dice Jesús: yo soy el regalo bajado del cielo. El que me acepta, yo lo reconoceré ante mi Padre cuando termine su misión. Y aquel que no me acepta, ya desde ahorita ya está fuera de Dios, porque no acepta. Y este es algo que creo yo que debemos nosotros ahorita como profundizar. ¿Cómo estar en esta tensión de ir como saboreando esa figura del Padre, esa figura del Hijo, esa figura del Espíritu Santo? Y vemos la imagen que Dios nos regala del capítulo 13 al capítulo 17 de San Juan. Vemos un conjunto de elementos trinitarios que nos ayudan a nosotros a ver la imagen, la presencia, la bendición por el Padre. Porque el Padre bendice distinto que el Hijo. Y el Espíritu Santo también. Aunque el Espíritu Santo es el que recoge esas bendiciones y el Espíritu Santo empieza a distribuirlas en el camino y en el proceso. El hecho de que tú prepares los alimentos, Jesús nos dice: yo soy el cocinero, porque estando en la cruz cociné todo tipo de recetas para toda gente. Por eso les enfatiza a sus hijos: de aquí en adelante reciban el Espíritu Santo, y a quien les perdonen los pecados se les quedarán perdonados. Váyanse de dos en dos.
y háganlo en mi nombre. ¡Wow! Cuando lo hacemos así, vamos a entender que estamos nosotros continuamente recibiendo alimentos divinos. Nunca se va a secar ese alimento divino, como Jesús le dice a la samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Nunca. ¿Por qué? Porque es un alimento bajado del cielo. Y lo que tiene como objetivo ese alimento bajado del cielo, que es Jesucristo, primeramente, o el Espíritu Santo, o el Padre, es que nosotros podamos en el desarrollo ir saboreando aquella cocina espiritual que Jesucristo nos viene a dar. Yo no sé si les ha tocado hacer, y les voy a hacer un ejemplo. Cuando yo estaba en Oxnard, habían varias personas que cocinaban. Y a veces nosotros íbamos desde la colonia hasta Camarillo a comer. Porque como comía la gente de sabroso, el platillo que hacían, los olores, las tortillas flowers que ponían a mano, o de maíz o de harina también. Era algo genial. Y no nos importaba manejar 45 minutos, una hora, aún con tráfico. ¿Por qué? Porque queríamos nosotros saborear de aquel platillo o de aquellas recetas que estaba en aquel restaurante. Y entonces eso mismo te hace a ti estar en camino. La pregunta que te hace Jesús es esta. En este tiempo de la pandemia, ¿te has dado tiempo de preguntarte, ¿y después de esto qué? ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que nosotros podemos ahorita como poner atención en este desarrollo de ir incrementando cada vez más la confianza para que la gente empiece a regresar a la iglesia? ¿Qué debemos hacer? La primera cosa que debemos hacer es meditar y antes de actuar, contemplar el proceso. ¿Para qué? Para que en este proyecto de Dios nos vayamos nosotros cada vez más descubriendo más y más atractivos y parte de esta bendición, para que en este desarrollo cada uno de nosotros se vaya también como saboreando y alimentando de todas las cosas hermosas que tenemos. ¿Para qué? Para que así como tenemos el hambre de Dios. ¿Y cómo se sacia esa hambre? Buscándolo a Él, incrementando tu relación con Él. Por eso dice Jesús, yo soy el freeway. Aquel que quiera venir en pos de mí va a venir bien seguro. Lo único que tiene que estar espejeando para que no te metas ni para un lado ni para otro sin necesariamente. Cuando lo tienes que hacer, lo tienes que elaborar. Y hay otros momentos que no, que simplemente es para checar que esté todo bien. Algo importante que se me hace también significativo para ir como profundizando en este misterio, se dice que durante el tiempo como predicador, Cristo nuestro Señor fue conocido por las bellas bienaventuranzas que decía a sus discípulos y que en ocasiones predicaba entre las grandes masas de multitudes. Este es algo muy importante que nosotros debemos como ir como tejiendo, como integrando, como haciendo nuestro ese proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro? Primeramente es preguntarte, ¿tengo hambre? Y aquí es donde está una canción hermosísima que debemos nosotros, una vez que digamos, sí tengo hambre y reconozco esta hambre, lo que tienes que decir, como busca la sierva la fuente de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Este es hermoso que debemos nosotros como irnos preguntando. Tercer mensaje, y este es algo muy importante que tenemos que hacer. Se dice que la cualidad o las bienaventuranzas siguen siendo unas palabras dignas de aclamación y cada vez son más
los fieles católicos que refugian su fe en estas palabras que en el pasado fueron dichas por Dios. Principales características de las bienaventuranzas. Características de las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham, ordenándolas al reino de los cielos. Responden al deseo de felicidad que por Dios ha puesto en el corazón del hombre. Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos ha llamado, el reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida divina, la filiación y el descanso de Dios. Si nosotros, no sé si les ha tocado a ustedes, cuando tú ya llevas el alimento y son entre las 12 a las 2, ya traes un hambre genial. Y aquí es algo muy interesante. Es muy distinto que tú llegues con hambre a tu casa. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas con hambre a tu casa, la mamá te dice, ya hice todo para que tú vengas y te sirvas. A ti te toca servirte, porque eso es lo que no alcanzo a entender todavía mi paladar. A ti te toca preguntarte qué es lo que debes hacer para saborear aquel platillo que Jesucristo nos trae. Y estas bienaventuranzas son parte como de esa dinámica interior que nos pone a muchos de nosotros hasta de rodillas por el mensaje tan hermoso, tan profundo y tan claro. Por eso las bienaventuranzas son un pasaje literario en el libro de la Biblia, especialmente Mateo. Es visible tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a lo largo de la Biblia. Cuenta con multitud de ejemplos. Es común reclinar a las bienaventuranzas para dar fe de una filiación o aquellas personas que por mantener una buena conducta o por tener una determinada cualidad están relacionadas con Dios, que es considerado por la Biblia como aquel que otorga felicidad y vida, y que otorga esa vida en la resurrección, y esa vida de la resurrección se transforma en alimento para nuestra alma. Esto, si nosotros vamos como tejiendo manteles que son muy típicos de nosotros, de nuestros pueblos, vas a llenarte de gozo. ¿Por qué? Porque las manos que lo han preparado no es simplemente cualquiera manos. La persona que ayudó a saborear este platillo de las bienaventuranzas fue el Espíritu Santo, que resucita a Jesucristo y está presente el Padre. Por eso las nuevas recetas están aquí, porque la Trinidad tiene un sinfín de frutos para ti y para mí. En este tercer punto nos conviene como preguntarnos, ¿qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son un pasaje literario en el libro de la Biblia de Mateo, y es posible tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A lo largo de la Biblia encuentra con multitud de ejemplos. Es común recurrir a las bienaventuranzas para dar fe de una felicitación o aquellas personas que por mantener una buena conducta o por tener una determinada cualidad están relacionadas con Dios, que en Dios considere por la Biblia como aquel que otorga la vida
y la felicidad. Aquí es algo que debemos preguntarnos. ¿Por qué regresó? Y la pregunta es sencilla. Y la respuesta también debe serla. ¿Por qué te embarcaste a X o Y? Y te va a decir, porque soy el velero. Porque soy la persona que cree en el chef. Y cuando tú crees en el chef, ni te preocupes a las horas que tengas hambre. Tú nomás vas y le tocas y luego te saca todo lo que necesitas para que te alimentes y no vayas a caer retenido en una enfermedad. En esto es genial nuestro Señor Jesucristo. Cómo va enseñando estas bienaventuranzas que nos hace cada vez más hacernos más conscientes de muchas limitaciones que nosotros vamos haciendo. Algunas de ellas nuestras y en otras de ellas vamos renegando de ellas y no aceptamos que ya no está X o Y alimento. ¿Por qué? Porque lo está renovando continuamente nuestro Dios. En este tercer mensaje es bueno que nos preguntemos, cuando dice Jesús algo bien interesante y nos recuerda esto. Dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos verá Dios. Verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que toman su vocación en serio, porque allí, en ese lugar sagrado, habita la Trinidad. Este es algo muy interesante que debemos como escudriñar más para ir mejor profundizando en el misterio. Se dice aún, bienaventuranzas son las que tienen hambre y sed de justicia, para que ellos serán saciados. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que el tener sed sea una manifestación más profunda y empezamos entonces a tocar ciertos léxicos en casa o afuera de casa o de camino o en el trabajo o en cualquier lugar que estés tú jugando? Y es aquí donde está la clave. ¿Cómo comer lo fundamental? ¿Cómo estar nosotros en presente en este dinamismo? Por eso Concepción Cabrera de Armida nos hace como esta sintonía hermosa de ir saboreando mejor nuestros conocimientos de gracia. Y desde ahí ir como planteando las cosas. Por decirte un ejemplo, para que me entiendas mejor. Muy de temprano tú te levantas, haces de comer, arreglas a tu esposo la mochila. ¿Y dónde tú crees que deja la mochila a tu esposo? No la puede dejar en el carro. La tiene que dejar en el camper o atrás. Y si analizamos eso, vamos a ir viendo cómo nosotros decir, hay una bienaventuranza antes y hay otra después, hay otra en medio y hay otra al final. Una que te introduce, otra que te hace el cuerpo y te ayuda a fortalecer ese dinamismo y esa gracia de poder entender cuál de las bienaventuranzas necesito que practicar. La bienaventuranza por aquellos que tienen hambre y sed de justicia, la bienaventuranza de ir descubriendo a mayor profundidad cuando dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
Bienaventurados y aquellos que están continuamente en la persecución por causa de mí y del Evangelio. Bienaventurados aquellos que no tienen vergüenza, perdón, me retracto y quiero corregir, aquellos que no tienen vergüenza predicar el Evangelio. Bienaventurados somos tú y yo si tomamos en serio esta comida espiritual que Jesucristo nos viene a dar. Y ¿saben una cosa? Que todavía no la ha hecho y nos la quiere servir. Ese es algo muy interesante que debemos ir como conociendo en este proceso. Concepción Cabrera de Armida nos da un nuevo movimiento que nos hace también a nosotros como pensar qué debemos hacer en el camino espiritual, cómo nos debemos de comportar, qué es lo que nos ayuda como entrar en esta bendición. Y la bendición para nosotros es muy grande, el descubrir esta gracia. ¿Por qué? Porque a la medida que estamos trabajando, es a la medida que también estamos renovando. Nadie se quiere quedar en el mismo lugar. No. Todos queremos trabajar en los mejores lugares. Y es lo que tenemos que ahorita como preguntar cada uno de nosotros. En el estilo que tú llevas, ¿tienes hambre? ¿Y en dónde quisieras saciar tu necesidad? Las bienaventuranzas son eso, que te hacen reflexionar en la vida, que es la paz. Cuando dice Jesús, la paz esté con ustedes. Bienaventurados los pacíficos, porque heredarán el reino de los cielos. Este es algo que nos debe llevar a nosotros como a pensar mejor hacia dónde vamos. Y desde esa perspectiva nos vayamos haciendo cada vez más conscientes de lo que nuestro Señor nos va a ir exhortando en la Virgen María. ¿Para qué? Para que vayamos imitando aquellas virtudes que ya llegó el tiempo de que las aprendamos. Por eso Concepción escribe algo muy bonito. Dice: la verdadera devoción a María es consagración y entrega. Desde las primeras páginas de su diario escribe: María, Madre querida y tierna, me consagro a ti. Esto creo yo que debemos también como preguntarnos, ¿quiénes son los que regularmente cocinan en casa? Yo me acuerdo que mi mamá hacía tacos paseados. Y déjenme les explico más o menos cómo los hacía. Ponía una cazuela y cortaba la carne de puerco y la ponía adentro con un poco de agua, un poquito. Y después dejaba que la grasita de la carne empezara a derretirse y la empezaba a tostar un poco. Y le daba vueltas y vueltas, y ya que le ponía los condimentos que ella necesitaba para aquel platillo, le sacaba el aceite y lo ponía en un vaso. Y luego después ya había licuado jitomates, chiles, cebollas, ajo, perejil. ¿Y qué hacía con aquello? Una vez que ya estaba la salsa, el jitomate y todo mezclado, la ponía en la cazuela y ibas descubriendo el olor que nosotros recibíamos cuando ella estaba cocinando, por decirles un ejemplo, la carne, era distinto a cuando le ponía la salsa. Y era distinto cuando se hacía como la evaporación de todo aquello e iba quedando lo esencial. ¿Y saben qué hacía al final? Cuando ya había absorbido aquellas
nuevas sustancias, la carne. ¿Qué hacía? Mi madre quebraba 3 huevos y revolvía aquello. Jesús mío. Empezaba a hacer los tacos paseados. Y en algunas veces primero torteaba y luego después se ponía a hacer los tacos. En otros momentos pedía las tortillas a una persona que se las hiciera. Y ya ponía dentro. Aquellas cosas eran tan sabrosas que cuando terminábamos de repartir en los ranchos, mi papá nos sacamos una familiar para la familia. O cada quien su Pepsi Cola. Y sacaba mi mamá los tacos. Cuando sacaba aquellos tacos, los puros olores, te sentías satisfecho. Y te llenabas de un apetito especial. Eso son lo que las bienaventuranzas tienen, esa connotación. ¿Cómo podemos nosotros alimentar los apetitos espirituales para seguir comiendo cosas divinas? Por eso se enfatiza continuamente algo que nosotros debemos como profundizar, dice este dinamismo interior que tenemos. ¿Qué implican las bienaventuranzas? Y aquí es donde viene en este tercer mensaje estas cosas. Las bienaventuranzas implican un corazón pobre, un pobre espíritu. Y dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas nos van a implicar que seamos humildes y mansos, porque aquellos que son mansos poseerán en herencia la tierra divina, el cielo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los injurien o persigan y digan cosas o mentiras en contra de ustedes, toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Jesús nos va recordando, como buen chef, cómo ayudarle a la persona a que se alimente. Yo te voy a hacer una pregunta como primera conclusión de este momento. Todos estamos continuamente buscando, cuando vas a hacer un viaje, te pones tú a checar todos los aviones, ¿no? Las aerolíneas. ¿A qué horas tienen los viajes? ¿Cuándo es el mejor día y cuál es la hora? ¿Cuál es aquel pasaje que me sale más barato que otro? Entonces empiezas a investigar y es como cuando estuvieras tú viendo el menú cuando llegas a un restaurante y empiezas a seleccionar lo que vas a comer de entrada, el platillo fuerte y luego posteriormente el postre. ¿Y qué hace? Empiezas tú a examinar. Análogamente, nuestro Dios nos pregunta a nosotros, ¿cómo estás tú a nivel de tu espíritu? ¿Estás promoviendo la pobreza de espíritu? ¿Estás promoviendo también ser humilde? ¿O estás promoviendo el que las experiencias que llevas te llevan a una frustración y lloras? Y el llorar no es simplemente un sensibilismo, no, un llorar con sentido que te cambia todo. Y es aquí donde viene una cosa muy bonita que nos debe a nosotros preguntarnos.
Las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios sobre Abraham, ordenándolas al reino de los cielos. Responden al deseo de la felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Aún, de acuerdo al término de las bienaventuranzas, es el reservado a una etapa de los dioses en las que pueden expresar su condición de seres que se encuentran situados por encima de las fatigas y penas propias de la vida en la tierra. Son, por lo tanto, afortunados, no sufren ningún mal y viven en un estado de satisfacción y felicidad. Y es el que no sufrir algún mal, es decir, que vaya en contra de su voluntad. Al contrario, aunque a veces no lo quieran, pero el hecho de que lo ofrezcan para crecer en relación con su padre o con su mamá o sus hermanos, se lanza al vacío, es decir, ¿cómo puedo dialogar para poder yo tener esto para mañana con mis hermanos? ¿Y qué es lo que hace la madre de familia cuando va a empezar a cocinar? Se pone a cocinar a las 2, 3 de la mañana y a las horas que ella esté ya con las posibilidades de levantarse y con fuerzas para hacer de comer, se levanta. Y eso es lo que es la comida espiritual. La comida espiritual que te presentan las bienaventuranzas es que te ayudes tú con tu razón y tu inteligencia y tus sentidos y tus potencias del alma a confrontarte. Y te preguntes de qué tienes ganas de comer. De justicia, de paz, de mansedumbre, de alegría, de gozo, de satisfacción. ¿De qué tienes hambre? ¿O de qué tienes sed? Es algo muy interesante que nos van revelando las bienaventuranzas y nos hacen también como pensar que cada uno de nosotros no solamente nos quedamos para preguntarnos, sino también para satisfacernos. Esa es la segunda parte. Cuando tú te empiezas a preguntar si eres justo o no, si eres humilde o no, o si eres también aquel que te gusta practicar la justicia, o promover la paz, o promover también las causas que hacen a los otros seres preguntarse de otra manera mejor. Por eso, el hecho de que nos preguntemos esto, ¿cómo poder comprender mejor la figura de nuestro Señor en Concepción Cabrera? Esta mujer que nos hace a nosotros entrar en este dinamismo para entender mejor la imagen de María. Y en María nos vamos a quedar cortos en el proceso. ¿Por qué? Porque ella es la llena de gracia. No hay criatura como ella en el universo. No hay. Y no la habrá. A ella le tocó ser la madre del chef que nos conquistó la salvación. Y por eso escribe ella este bellísimo mensaje. El Señor le comparte: para ti hay experiencia, para Dios todo es preexistente. En el mundo o en Él no hay tiempo. Ya María era desde toda la eternidad porque la había forjado en su entendimiento. La Trinidad misma ya era su delicia. Un ideal realizado al concebirlo, porque así son las cosas en Dios, que al proporcionarlas son realizadas. Ya María era reina de los cielos. Este mensaje que nos va dando cada vez mejor nuestro Señor nos pone también a preguntarnos esto. En el camino de tu vida va a haber momentos muy difíciles. Ya te lo está diciendo. Va a haber persecuciones, maltratos, guerras, aún expulsiones. Dice, pero no te maltrates. Yo
ya lo pasé. Sí se puede triunfar. Es decir, si puedes tú recibir el alimento nuevo que proviene de Dios para seguir caminando en este camino espiritual. Entonces, el camino de nosotros, ¿cuál es? Que nos estemos preguntando que si tú necesitas que practicar la justicia, la fortaleza, el temor de Dios, la alegría, el gozo, ¿cuál es el alimento que te gustaría comer? Y que estás en un momento determinado con esa necesidad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a comunicarnos, así como Dios se comunicaba con aquellos mártires que le daban cada vez más forma a la vida. Se dice que las bienaventuranzas nos traen a nosotros una serie de felicidad que nos hace cada vez más vitales, más libres, más inteligentes, más profundos, más hombres y mujeres que marcan la historia. Por eso se dice, de acuerdo a las bienaventuranzas, todos estos modos de expresar son parte de ese proceso dinámico que va entrando en la glorificación, que incluye comodidad, placer, grandeza, gloria, que solo serán satisfechos en el reino de los cielos el día del juicio final a plenitud. Pero ya empezamos a contemplar las cosas de Dios. Concepción Cabrera de Armida, en esta primera conclusión nos va a regalar esta bendición, que ella se gozaba en el sufrimiento. Dices tú, lógicamente es imposible. ¿Será narcisista? No. Una mujer que creció en su tiempo, en su historia, en el mundo donde Dios le regaló, que fue San Luis Potosí, con muchísimas eficiencias, a pesar de que su padre, un hombre rico, nació con una serie de necesidades grandes. ¿Por qué? Porque venía muy débil. Y el doctor le ayudó a que ese ser nuevo se fortaleciera. ¿Cómo lo hizo? Por medio de las gracias. ¿Y dónde están? Nos lo dice nuestro Señor hoy, por medio de las bienaventuranzas. Y es aquí donde viene otra exhortación nueva. La mayoría de las tribulaciones nos hablan del juicio. Y el juicio es hoy, mañana y pasado. Es un tiempo continuo. Es un tiempo que nos hace a nosotros ver cómo caminar mejor. Como segunda conclusión, voy a compartirles este pensamiento que nos ayuda como a ir también como examinarnos. Y se dice, existen diferentes tipos de persecución, como la física, el despojo de bienes, las calumnias y los problemas con la familia. Pero todas estas son más que pruebas que puso Jesucristo cuando se refirió a esta bienaventuranza. Ser perseguidos a causa justicia es cuando se vive de acuerdo a la palabra de Dios. Por esta razón, quienes son pobres de espíritu lloran, procuran la mansedumbre, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, limpios de corazón, y los que buscan la paz serán asediados, y su gran recompensa es pertenecer al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Las bienaventuranzas tienen esa connotación, es poner el cielo cada vez más cerquitas, y en Cristo puedas subir tú y manejar hasta que llegues a su destino, que es el Padre.
para que no te sientas desubicado. Hay otro pensamiento que nos puede ayudar. Porque en el reino de los cielos es de los perseguidos. Tú estás dispuesta a eso. Tú estás dispuesta a eso. A experimentar la persecución de ser cristiano, católico, romano. ¿Estás dispuesto a llevar tu torta y tu comida y ofrecer la comida cuando estés comiendo a los demás? Aquí es donde está la clave. Por eso creo yo que nosotros nos debemos de mover con muchísima cautela en el desarrollo de nuestra vida, para que así como Jesús, que es el buen cocinero, nos ofrece este nuevo platillo espiritual que te puede ayudar a superar de golpe muchas deficiencias humanas. La gracia va perfeccionando la naturaleza. Es la grande diferencia. Por eso, en la homilía de Pablo VI sobre la canonización de los mártires de Uganda, escribe esto: estos mártires africanos vienen a añadir a este calendario de vencedores, que es el martiriólogo, una página trágica, mágica, verdaderamente digna de sumarse a aquellas maravillosas de Agustín. Hoy nosotros debemos de preguntarnos también estas bendiciones. ¿Cómo ser nosotros hombres justos al ahorita ver tanta injusticia alrededor del mundo? Vemos los presidentes de América Latina con un montón de retos en esto de justicia. Vemos ahorita también las problemáticas que hay en muchas ciudades de Estados Unidos, y que no va a haber dinero. Este es algo que también nos va a tañir a todos. ¿Cómo entrar en esta dinámica? Y voy a terminar con esto. ¿Quién podría suponer, por ejemplo, que a las emocionalísimas historias de los mártires es citarnos de las categorías de los mártires de la blanca humildad, de ética, de que quienes San Agustín y Prudencio nos han dejado el recuerdo de los mártires en Egipto, cuyo elogio traza San Juan Crisóstomo de los mártires de la persecución de los vinculados, hubieran venido a añadir nuevos episodios no menos heroicos, no menos espléndidos en nuestras vidas. ¿Por qué Jesucristo, nuestro Señor, nos invita aquí a tomar en cuenta la persecución? De acuerdo a mis perspectivas, y es que nuestro Señor nos quiere. No sé si ustedes, cuando ustedes están comiéndose los tacos y tienen una Pepsi Cola por un lado, les falta un chilito. No basta que esté repleta de comida la tortilla. Necesitas tú llevar un chilito. Así es esto. Y cuando tú te comes el chile, por un lado te beneficia y te gusta, pero por otro lado lo quieres aventar. ¿Por qué? Porque te enchila todo el cuerpo. Y entonces la enchilada cala en la persona. Este es algo que debemos ir cada vez más cultivando, para que no nos vayamos a ir simplemente con las expectativas de uno o dos, sino que abramos nuestro corazón y le digamos: Señor Jesús, tú que conoces mi corazón, ¿me puedes hacer el favor de interiorizarme más en mi situación? Y yo te aseguro que nuestro Dios no se va a resistir, al contrario, te va a invitar. Y aquí es donde viene el terminar este mensaje, que dice también
San Agustín estas preguntas, como las dice el Pablo VI, el Papa. ¿Quién podía prever que a las grandes figuras históricas de los santos mártires y confesores africanos como Cipriano, Felicidad y Perpetua, el gran Agustín, habíamos de asociar un día los muertos queridos de Carlos Lunga y de mártires Molumba, Kalemba, con sus 20 compañeros? Ya no queremos olvidar tampoco a aquellos otros que, perteneciendo a la confesión anglicana, afrontaron la muerte por el nombre de Jesucristo. Es aquí donde está la clave. Si tú en el proceso de estar tú celebrando las bienaventuranzas y te vas haciendo más y más y más, ¿cómo hacerle? ¿Qué hacer? Es tener hambre. Y no quedarte con el hambre, sino ir a buscar que Dios te sacie en su Hijo. Pidámosle al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador, magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dale la felicidad eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén.